Bien, pues vamos a ir empezando o entrando en materia. Como habíamos comentado o como habéis leído en la convocatoria de esta sesión, hoy vamos a hablar de un ejercicio de integración de GZBIM. Vamos a trabajar en la gestión de presupuestos y los indicadores ambientales en fase de proyecto y en fase de obra. Y en esta presentación el programa abarca los puntos que ya se han hecho públicos. Vamos a hablar de una metodología de trabajo concreta o de un flujo de trabajo específico para pasar desde los modelos del mundo GIS a la información digital con la cual elaboramos presupuestos y podemos evaluar algunos indicadores ambientales. Todo esto que a nivel teórico pues os vamos a mostrar cuál es el flujo de trabajo, lo vamos a ver aplicado sobre un caso real de ejemplo en un refuerzo de Firmés en una carretera próxima a Barcelona, donde estamos nosotros situados. Os comentaremos también herramientas a disposición que, como os he comentado, podéis descargaros y utilizarlas. Y tendremos una parte también de conclusiones de la aplicación de esta manera de trabajar, que en parte se ha aplicado en alguna obra pública, como es el caso del ejemplo de la Generalitat de Cataluña, con quien hoy nos va a presentar algunas experiencias relacionadas con la integración de GZBIM. Creo que están por aquí. No sé si les puedo pedir que abran cámaras los ponentes que me van a acompañar durante los próximos minutos. Gracias. No me he presentado. Soy Ferran Bermejo, director técnico del ITEC. Y me van a acompañar Agustí Jardí Margalef, que es director del área de consultoría de Apogea Consulting y que ha sido el principal ideólogo de este flujo de trabajo que hoy os va a exponer. Y también Jaume Santa Eugenia González, que es jefe de servicio de inspección técnica de obras de la Secretaría de Movilidad e Infraestructuras del Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica en la Generalitat de Cataluña. Así que creo que entre los tres vamos a poder daros unos contenidos interesantes en la próxima hora. Intentaremos ser bastante puntuales y ajustaros ese tiempo, dejando al final un pequeño turno de preguntas, como ya os decía, que podéis ir formulando a medida que vayan surgiendo. Así es que con este panorama vamos a abordar los siguientes minutos y empezamos por una primera presentación que os voy a hacer sobre el entorno digital con el que estamos trabajando y posteriormente iré dando paso a mis compañeros en esta sesión. Bien, para empezar, comentaros este esquema que probablemente algunos de vosotros que nos seguís desde hace tiempo ya conocéis, pero es un esquema que me interesa, sobre todo para los que no nos conocen tanto, que lo entiendan y que veáis cómo lo hemos ampliado a partir de los contenidos que explicamos en la sesión de hoy. Ya es conocido que el ecosistema digital que ofrece el ITEC habitualmente es un esquema que podríamos ver reflejado en este diagrama, donde desde esta línea hacia la izquierda nos encontramos con el mundo del modelado. Un modelado que siempre hemos apostado porque sea multiplataforma a partir de OpenBIM, con quien nos relacionamos de forma directa. Y es cierto que en este tipo de trabajo que estamos abordando hoy en día, podemos entrar trabajando con BIM o podemos entrar trabajando sin BIM. En cualquier caso, vamos a disponer de algún tipo de información digitalizada. Si estamos sin BIM, partiremos de VGs, de XFs, PDFs, etcétera. Si estamos con BIM, partiremos de modelos y es evidente que desde el modelado, que puede ser a través de cualquier plataforma de modelado, vamos a ser capaces de exportar a IFC toda la información de este modelo. Vamos a ver los modelos en OpenBIM. O también podemos exportar información a través de tablas, Excel o similares, ¿no? En este ecosistema aparece por aquí debajo, herramienta o al lado, herramientas de apoyo al modelado, ¿no? Por una parte, el estándar ECOP, que es un estándar que lo que pretende es dotar de una estructura consistente de información
a los objetos BIM, los objetos que forman los modelos BIM, de manera que se puedan realizar librerías genéricas o de fabricantes para tener los modelos correctamente informados. Esa es una posibilidad opcional y que desde ITEC lanzamos en el año 2018 y está ahí para quien la quiera utilizar, abierta, gratuita, libre, evidentemente con su página web específica que podéis encontrar en ecobject.com. Por otra parte, están las bases de datos del ITEC, las bases de datos que conocemos por el nombre de PDEC y que tienen distintas caras, ¿no? Una cara relacionada con el proyecto y obra, es decir, todo aquello que tiene que ver con costes, normativa, pliegos de condiciones. Otra cara relacionada con la sostenibilidad, los indicadores de impacto ambiental. Y por otra parte, lo que sería el mantenimiento de los activos en funcionamiento. Todo esto puede proveer de información a los modelos digitales en algún momento. Siempre hemos comentado que una vez hemos modelado nuestros proyectos, podemos entrar en el mundo propio de TCQ a partir, como os decía, de modelos IFC, tablas, Excel, etcétera, para entrar a realizar lo que sería el inventario de ese activo con el que vamos a trabajar. Ese inventario adquiere el nombre de medición cuando estamos en el mundo de los presupuestos, pero podría servir para otras cosas, ¿no? Cuando entramos como medición o como inventario, a partir de ahí ya podemos elaborar presupuestos, planificación de obra, certificación de obra ejecutada, análisis ambientales, todo eso está a nuestra disposición. Bien, finalmente tenemos algunas herramientas gratuitas que permiten hacer control, auditoría de los presupuestos basados en modelos BIM o incluso enriquecer los modelos IFC con la información relativa a el presupuesto o la certificación de una obra. Con lo cual, la comunicación, la transmisión de información pasa del DIN A4 impreso clásico a un formato en 3D informado a través de todos los elementos que componen los modelos, ¿no? Bien, este esquema, que es el que habitualmente venimos aplicando desde hace ya algunos años, se complementa a partir de ahora con lo que estáis viendo, con el modelado GIS. El modelado ya no es solo un modelado en BIM, sino que puede ser un modelado en GIS. En este caso, seguimos apostando por herramientas open source, gratuitas, como podría ser QGIS, y a partir de este modelado GIS podemos exportar en forma de tablas para que lleguen nuevamente al mundo TCQ y a partir de ahí se establezca una comunicación entre los modelos GIS y los modelos de TCQ. ¿Qué significa esto? Yendo un poco más allá. Bueno, abrimos notablemente el campo de trabajo de los modelos digitales tanto para la edificación como para la ingeniería civil, especialmente obras lineales que se apoyan notablemente en modelos GIS sin necesidad de llegar al modelo BIM, pero también es cierto que en obras más complejas, por ejemplo, obras lineales, donde hay elementos que están modelados en BIM, por ejemplo, un puente, y una carretera que puede estar modelada en GIS, todo eso nos lleva a que el presupuesto, la planificación, la certificación puede hacerse en un único documento que combina la información que viene de los dos modelos digitales, del modelo GIS y del modelo BIM. Por tanto, esta combinación empieza a ser muy potente y la relación BIM-GIS queda más consolidada todavía, ¿no? Y ahí está un poco la gracia de los proyectistas, de quienes desarrollan proyectos, de adecuar los modelos a sus necesidades reales sin incurrir en sobretrabajos que pueden ser bueno, pues excesivamente costosos en tiempo, en dinero, en inversión, etc. Y esta básicamente es la primera introducción que yo os quería hacer para que veáis qué significa introducir en estos flujos de trabajo los modelos en GIS. A partir de aquí, yo ahora voy a pasar el control de la presentación a Agustí Jardí para que entre de lleno en la explicación del contenido central de este nuevo flujo de trabajo basado en modelos GIS. Así que, Agustí, te cedo el control de pantalla. Perfecto. No, gracias, Ferran, por la introducción y nada, y por cederme el testigo. Y ahora, pues no, vamos a hablar un poquito del caso de uso, ¿no? De la experiencia de este proyecto, ¿no? En primer lugar, también, para hacerlo, me gusta explicar el sentido, ¿no? El por qué intentamos hacer propuestas de mejora o el por qué, ¿no?
queremos que para este tipo de proyecto, pues a lo mejor vale la pena probar otros flujos de trabajo o algo que nos permita mejorar, ¿no? Claro, veníamos de la base de que habíamos identificado un problema, ¿no? O sea, nosotros veníamos haciendo proyectos de refuerzos de firmes, es decir, no hay que generar nuevos elementos, no hay que hacer desmontes, sino que es, oye, una carretera existente que hay que mejorar sus capacidades del firme, que hay que rehacer señalizaciones, tanto vertical como horizontal, pero que es un proyecto relativamente simple dentro de la complejidad, ¿no? Pero que a nivel de objetos digitales, pues no es que sea un gran proyecto, ni mucho menos, ¿no? Pero claro, si nosotros queremos trabajar como habitualmente en flujo de trabajo BIM, donde hay que ir al campo, tomar topografía, además es una carretera que cuesta, que es muy con mucho tráfico, ¿no? Y tener que tomar la topografía cuando ya había una existente y era bastante razonable, pues a lo mejor dijimos, oye, vamos a simplificarlo, ¿no? Porque es que si lo tenemos que hacer como lo tradicional en BIM, pues habitualmente suele ser demasiado complejo para el tipo de proyecto, ¿no? Luego, ¿qué pasa? Que hay una realidad, es decir, cuando nosotros queremos trabajar en BIM, en proyectos de carreteras, de este tipo u otros, ¿no? Implica que las empresas, toda la cadena de valor, pues tenga que realizar una inversión significativa en recursos humanos y también en recursos técnicos en programario, ni más ni menos, de licencias y gente, pues gente muy potente, ¿no? Porque nos empezamos a encontrar ahora mismo que hay una escasez de profesionales especializados en BIM y en el ámbito en concreto de las infraestructuras, que encima sepan programar, que sean técnicos de obra con experiencia. Hay una escasez. Y por lo tanto, pues tenemos un problema que estamos identificando, ¿no? Y luego, ¿qué pasa? Que tienes que optimizar el proceso, algoritmos, etcétera, ¿no? Para conseguir un fin, que es hacer un mejor proyecto, tener una trazabilidad y realizar pues una gestión eficiente de todo el proyecto, ¿no? Pues entonces nosotros vimos conveniente que, ¿por qué no hacemos una prueba? Aquí doy las gracias a Jaume porque accedió a hacer la prueba y validar si estos conceptos, si este flujo de trabajo digital permite realmente conseguir una mayor eficiencia en la generación, control y gestión de todo el proyecto, pues hicimos una prueba de concepto y vamos a ver si utilizando GIS a lo mejor podemos mirar de resolver este problema identificado que nos encontramos, ¿no? Entonces, el tema ¿cuál fue? Vamos a utilizar GIS. ¿Y por qué, no? Pues primero porque GIS nos permite utilizar información gráfica y no gráfica. Ojo, al igual que el BIM y al igual que utilizar programario BIM. La diferencia está en que aquí en GIS a priori no generamos objetos 3D bonitos, sino que generamos objetos más humildes, pero son objetos que, ojo, se pueden cuantificar, que se pueden grafiar, que se pueden geolocalizar y que en definitiva permiten a los agentes ubicarlos en el espacio y realizar su control. Luego, también utilizando GIS, nosotros podemos cumplir con los requisitos. Es más, si nosotros ahora mismo nos vamos y leemos la norma ISO 78171, que es BIM nivel de información, la LOIN, perfectamente un objeto GIS encaja con los requisitos de esa norma. Es decir, que tú puedes especificar como requerimiento que el objeto sea de una dimensión, de 2 dimensiones y que tenga esos datos asociados. Y es lo que hicimos. Cumplimos los requisitos de información. Y además, otro de los requisitos BIM que teníamos en ese proyecto, un compromiso, era el hecho de que teníamos que vincularlo con el presupuesto. Pues bien, esto también fue posible y aquí os lo vamos a mostrar en el flujo de trabajo. Y además había que utilizar lo que es el requisito BIM tanto para la fase de proyecto como para la fase de control de ejecución y registros de control de calidad y un poquito control de fechas, como también realizar lo que sería el trabajo del BIM Build y, en definitiva, dotar de una información de inventario para que pase a alimentar a los sistemas de gestión de explotación. Entonces, utilizando GIS, podíamos cumplir con todos los requisitos y además nos permitía pues, estar en un nuevo contexto, ¿no? Con el objetivo de facilitar acercar a los agentes, buscar conceptos que intenten disminuir esta brecha digital que existe por el hecho de herramientas BIM, que a veces pues no hay que tener licencias, gente que le cuesta entrar, etcétera, 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 ¿no? Pues buscando estos conceptos
pues miramos de intentar resolver la problemática y poder cumplir con los objetivos, que es hacer el mejor proyecto posible utilizando pues información digital estructurada y accesible para todos los agentes. Pues bien, ahora os vamos a presentar el caso de estudio. En este caso es un ejemplo que es la carretera que el proyecto, hicimos además proyecto, seguimiento y entrega de modelo de mantenimiento de inventario digital en este proyecto que es la C31, bueno, que está a su paso por Barcelona, Senadero del Besós y Montgat. Muy bien. Dicho esto, también después de realizar el proyecto nos dimos cuenta de estas ventajas. Esto sí, no lo sabes hasta que no lo pruebas, hasta que no validas si realmente has podido mejorar el flujo y si realmente has podido conseguir con los objetivos, ¿no? Pues aquí las ventajas de realizar esta solución fueron las siguientes, ¿no? Primero, utilizar QGIS, software de código abierto, libre, descargable y accesible. Por otro lado, utilizar formatos abiertos. Aquí sobre todo hemos utilizado el GeoPackage, el formato OpenGIS. Luego, hemos simplificado muchísimo y reducido, si lo comparamos cuando los proyectos parecidos los hacíamos en BIM, el proceso de modelado se ha simplificado. Y luego ya explicaremos el flujo de trabajo posible. Es decir, hemos perdido mucho menos tiempo en horas de modelado para conseguir el mismo objetivo, que es realizar un mejor proyecto, un mejor seguimiento y una trazabilidad total. Lo que pasa es que ahora hemos reducido mucho el tiempo. Luego, la facilidad en asociar los datos. Aquí no hace falta saber programar, ni tener un máster de programación, ni nada. Oye, vinculando con un Excel con los objetos digitales, la gente sabe rellenar Excel, todo el mundo utiliza el Excel, faltaría más. Y aquí podemos asociar los datos. Y además, también el Excel es el mecanismo de transmisión de información entre lo que sería los datos de GIS y las herramientas de presupuesto, ni más ni menos. Luego, ¿qué implica? Todo este hecho implica que haya una menor curva de aprendizaje, es decir, enseguida lo sabemos hacer si queremos hacerlo, evidentemente, ¿no? Y esto siempre genera también que sea más accesible para los agentes. O sea, para un agente es más fácil descargarse un archivo de QGIS, abrirlo y verlo allí, que según según qué tipo de archivo, que le da más complicaciones, ¿no? Tenemos que pensar que muchos agentes de la cadena de valor que tienen poder de decisión, pues no siempre suelen tener programario BIM, no siempre están por la labor y cuanto más fácil se haga, mejor. Y así intentamos reducir esta brecha digital. Bueno, ahora pasaremos a explicar el flujo de trabajo que seguimos, ¿no? Y luego ya iremos viendo el ejemplo. Pero sí que, en primer lugar, vamos a hacer un overview del flujo de trabajo. El trabajo inicial, la generación de los grafismos de los objetos, se hizo en CAD. Básicamente porque en CAD es la herramienta natural del equipo de delineación, donde se utilizó la topografía y donde se trabajó. Y la delineación no se ha hecho directamente en QGIS, sino que se ha hecho en CAD. Y luego, utilizando un formato estándar abierto como es el de XF, se transmitió esa información a QGIS. Con truquillos, es decir, al final una cosa importante es cuando yo quiero interpretar en QGIS un archivo vectorial de polígonos, es importante que el compañero del CAD le digas lo siguiente: oye, me tienes que hacer polilíneas cerradas y luego hacerme un hatch, una sombra. Cuando tú esto lo haces así y me lo transmites vía DXF, cuando yo lo importe a QGIS, me lo va a interpretar como un polígono, porque habrá objetos, elementos de mi proyecto que necesito que estén sobre todo en forma de polígono, porque a partir del polígono los ubico y además calculo con el geoalgoritmo pertinente el valor del área, que luego es el que me permite transmitirlo al software de presupuestos. Cuando es una línea no hay problema y cuando es un punto tampoco hay problema. Pero sí que aquí hay una cosa que cuando queráis replicar el flujo de trabajo, y además lo indicamos también en la documentación que os vamos a facilitar, lo tengáis en cuenta. Vale, una vez estábamos en QGIS, lo que hacíamos era gisacionarlo, ¿no? Es decir, transformarlo, ese formato vectorial de DXF, lo vamos a digitalizar y lo damos en formato de QGIS. Es decir, lo importamos y lo decimos guardar como GeoPackage. En ese momento hemos abierto la veda, la bisagra, ¿para qué? Para que yo, en ese momento, cuando ya tengo un formato GIS GeoPackage, es cuando yo puedo generar lo que es el enlace digital. ¿Qué quiere decir? Que yo luego lo puedo ya unir a información asociada, puedo vincular una hoja de Excel
y a partir de aquí asociar los metadatos que cada uno de los elementos de los diferentes objetos digitales de mi proyecto necesitan. Una vez yo hago esto, ya tengo la base preparada. Creo las propiedades, las relleno en un Excel, se insertan dentro de QGIS y dentro de esas propiedades, pues creo también las propiedades que son los geoalgoritmos. Calcúlame la longitud, calcúlame el área y también pues creo ya dos propiedades nuevas que serán, pues por ejemplo, el código de la partida del presupuesto y luego el código, digamos, el código de nivel, es decir, la ubicación de la partida dentro de lo que sería el árbol del presupuesto. Una vez hecho esto, creadas esas propiedades, lo que hago es que genero el esqueleto del presupuesto como toda la vida lo he hecho antes de realizar un proyecto y a partir de esa estructura lo que hago es rellenar las propiedades correspondientes del código de la partida del presupuesto con el valor de su partida dentro de QGIS. Y una vez lo he rellenado, lo que hago es ya directamente ese Excel que exporto de QGIS con los datos correspondientes de geometría, de elemento, de partida, son los que voy a integrar en el presupuesto. Y ahora vamos a visualizar lo que sería este proceso y al final, pues la entrega final, ¿cómo no? Muy bien, pues vamos a mostrarlo. Esto sería la primera imagen donde nosotros empezamos a utilizar en el programa. Yo empiezo desde cero y aquí lo que hago es en QGIS directamente conectarme a servicios web. Por un lado, el catálogo, el grafo, que es un servicio web que los compañeros de la Generalitat, del departamento, nos ubican. Nosotros ahí tenemos los ejes de todas las carreteras de Cataluña. Y luego colocamos también otro servicio web que serían la ortofoto. Aquí nos ubicamos. Perfecto, estamos aquí ubicados y vamos a empezar a trabajar. Muy bien, después de eso, ¿qué es lo que hacemos? Pues nos venimos a que el compañero que nos ha facilitado el CAD de la delineación en CAD, pues no, con esos matices que os he comentado, pues veníamos a insertar capa vectorial un DXF. Automáticamente me detecta las entidades que hay y le digo, no, yo quiero las áreas porque son esas áreas las que luego voy a empezar a digitalizar. Y una vez ya lo tengo, bueno, he importado lo que sería mi archivo DXF, es cuando hago la transformación de ese archivo vectorial que es en DXF a GIS. Porque si lo inserto tal cual y luego quiero trabajar, no puede trabajar porque es DXF y no puedo asociarle propiedades, no es un archivo GIS, sí que es vectorial y lo que hago es lo que sería lo transformo a GeoPackage. Entonces selecciono la capa, veis aquí eso es lo que se me ha importado en este caso de CAD y lo que le digo es, oye, exporto y guardo objeto como, en este caso, GeoPackage. Vale, una vez yo ya estoy aquí, lo que hacemos es lo siguiente. Nosotros luego en QGIS tenemos la capacidad, si queremos, organizarnos bien. Nosotros, cualquiera de las capas, siempre podemos venir a la capa, en propiedades, y en esta capa podemos realizar una unión. ¿Una unión con qué? Con una hoja de Excel externa, que es la que tengo aquí, a su vez tengo aquí. ¿Qué hacemos? Pues lo que hacemos es, exportamos el Excel, lo rellenamos, utilizamos un valor común, y a partir de aquí, pues podemos ver aquí las tripas del Excel. Esto es el Excel y se rellena porque aquí hay un ID común que me permite enlazar los datos que están en la hoja de Excel con los objetos digitales. Y yo relleno el Excel y se me incorporan todos los datos. Luego, ¿qué pasa? Que a nivel de usuario, nosotros cuando vemos el elemento, pues lo vemos tal cual, vemos el elemento el que sea y vemos que ese elemento tiene todas las propiedades. Pero es un tema visual porque las propiedades todas vienen de Excel, pero el objeto digital viene de QGIS y utilizamos esa forma para transmitir la información. Una vez yo tengo, en primer lugar, todos estos elementos digitales, lo que hago es que en QGIS, esto ya depende de cada uno, yo me organicé así porque quizás también me permitía más control y mejor forma de trabajar. Lo que hice fue crearme un esquema de carpetas y subcarpetas a nivel de las diferentes partidas del presupuesto y lo que hacía era todos los elementos, guardaba la capa, copiaba la capa, eliminaba los elementos que no correspondían a esa partida y me fui creando lo que sería la parte del esqueleto. Es decir, si nos fijamos, la estructura que tengo aquí es la misma que tengo en el presupuesto. Ahora, por ejemplo, voy a enseñar el presupuesto y tengo la misma estructura.
los diferentes tramos, ¿no? Con la misma forma de trabajar. Aquí yo hice el presupuesto, pues estaban todas las partidas definidas, etcétera, ¿no? Pues muy bien. Una vez ya nosotros teníamos esto realizado, por ejemplo, este primer tramo, ¿no? Este primer tramo de aquí, yo puedo venir, ¿no? Abro la tabla de atributos, la integro. Y al final, ¿qué hacíamos? Pues nosotros creamos este código, este campo. Tú en QGIS puedes venir con mutas de edición y creas campos. Puedes crear campos de texto o campos calculados. En este caso, nosotros que hicimos un campo calculado que era el área. Además, lo nombro como yo quiero. Y además aquí lo nombré tal y como me pedían los requisitos BIM. Y luego me creé el campo de código de presupuestos, que es el código de que ese objeto estará asociado a esa partida, y la ubicación, la descripción de nivel del presupuesto, esto sería el código que obedece a la ubicación del capítulo dentro de la jerarquía del presupuesto. Esto es importante, ¿por qué? Porque en este proyecto teníamos partidas que estaban también duplicadas en diferentes apartados del presupuesto. Si tú no tienes partidas duplicadas, esto no es necesario, pero si las tienes duplicadas es importante porque así la máquina entiende que de ese código estos elementos digitales, las líneas de medición, irán a ese apartado o irán al otro apartado. Entonces, aquí es importante el orden y el control. Siempre cuando queremos vincular información BIM, GIS o algo a un programa de presupuestos, hay que ser extremadamente ordenado. Pues ven, aquí nosotros íbamos rellenando, ni más ni menos. Y una vez ya teníamos todo ordenado, rellenado, etcétera, lo que hacíamos era venir directamente a la capa en concreto, botón derecho, y le decíamos exportar. ¿Con qué lo exportaba? Pues en vez de GeoPaca, eso exportaba a Excel. Aquí lo tengo, tal cual, y exportaba a Excel. Y luego, ¿qué hacíamos? Pues, por ejemplo, nosotros estábamos aquí en el software de presupuestos, veníamos al apartado de BIM, dábamos la importación de mediciones multiplataforma, venía aquí y iba a buscar, por ejemplo, este de aquí. Abría y una vez lo abría, se me aparecía ya todo lo que son los datos del Excel, que venían en el Excel, tienen origen en QGIS, y aquí lo hacía es el mapeo. ¿El mapeo de qué? De los campos. Por ejemplo, el campo importante sería el siguiente, que aquí sería el código del presupuesto, aquí sería la descripción de nivel, por ejemplo, sí, código de nivel, perdón. Aquí sería, por ejemplo, aquí sería el tema del área, no, esta iba por peso, sí. No, metro cuadrado, iba por el área y listo. Pues aquí le diría que es la columna de... Y luego si quería, pues oye, si quería que me apareciera el tramo en la línea de medición, le podía decir el tramo en la línea de medición y decía texto. Una vez lo tengo aquí, le digo pues de la fila 4 hasta la fila 15 que hay. Bueno, y lo importaba. Y así, pues bueno, ya tenía ya una parte. E iba importando las diferentes partidas ya para ir trabajando y así pues íbamos insertando las líneas de medición que tenían origen en el presupuesto para las diferentes ya partidas y elementos. Finalmente pues terminamos la parte del proyecto y luego pues continuando con el trabajo nosotros hicimos lo siguiente. Ahora, cambio de pantalla otra vez. Nosotros luego hicimos ya después del proyecto hicimos el seguimiento de la obra y ahí vamos agregando la información. Aquí básicamente dábamos la información, incluso ya con un campo de texto, muy fácil para el usuario, de lo que sería la fecha de inicio, la fecha de fin de la ejecución de los diferentes tramos. Y luego también, pues como veis aquí abajo a la derecha, lo que sería la URL a lo que sería el CDE, la carpeta del CDE, donde se iba almacenando y gestionando la información del control de calidad. Para que así los técnicos pues, lo tuvieran lo más fácil posible para acceder de la forma más eficiente posible a la documentación y a lo que es todo el control del proyecto. Y por último, pues una vez ya terminada lo que es el proyecto, pues se terminaron de rellenar todos los datos y toda la información
para realizar la entrada al inventario digital. Pues en este caso, pues tenemos un elemento global que es la ubicación del proyecto con todos los datos asociados y con los links a los repositorios documentales para que pues ya esos datos estructurados ya y ubicados en este caso en un proyecto y en archivos GIS y también en Excel, pues fueran el nexo de unión a lo que sería el inventario de carreteras. Bueno, hasta aquí mi parte. Ahora voy a pasar la palabra a los demás compañeros. Continúo unos minutos para completar la explicación de Agustí, porque como sabéis, decíamos que vamos a controlar el coste, pero también algunos impactos ambientales, y os voy a mostrar muy brevemente cómo se resuelve este tema de un modo muy ágil. De hecho, si retomamos este esquema en el que nos habíamos quedado, lo que ahora nos ha explicado Agustí ha hecho un recorrido a partir de entrar por el modelado GIS, ha exportado, se ha relacionado con la medición, el presupuesto y a partir de ahí él ya tiene en este momento creado un presupuesto. Pero resulta que como los códigos de partida de obra que él ha utilizado corresponden a los códigos de partida de obra que utiliza el banco BDEC y en el banco BDEC hay datos de sostenibilidad, toda esa información de sostenibilidad la vamos a aprovechar ahora para poder hacer un pequeño, digamos, análisis, en este caso de emisiones de CO2, por ejemplo, ¿no? Bien, para ello simplemente lo que voy a hacer es salir de esta presentación donde yo estaba ahora colocado y voy a abrir el fichero TCQ que Agustí ha realizado. El presupuesto que él ha terminado, me lo ha compartido y a partir de aquí, lo vais a ver ahora porque se me está abriendo en la otra pantalla, pero enseguida os lo traslado a esta para que lo veáis. Para acá, muy bien. En esta pantalla, lo que estáis viendo ahora es realmente una pantalla habitual de presupuesto, donde yo tengo en la parte de arriba la estructura de este presupuesto. Es un presupuesto mínimo a efectos de explicación en el día de hoy, donde simplemente hemos puesto un capítulo, un subcapítulo y 4 partidas de obra para poder explicároslo. Esto es lo que ha hecho Agustí. Nos ha aparecido, evidentemente, pues en el presupuesto los códigos de partida de obra, su descripción, unidad de medición, precio, medición y, por tanto, el producto de precio por medición, pre-importe. Hasta aquí lo clásico. Pero, como os decía, estos códigos de partida de obra tienen una información que todavía ahora no hemos visto y que vamos a visualizar y que consiste en que simplemente vamos a la opción visualizar de TCQ y nos vamos a configuraciones. Y dentro de visualizar configuraciones aparecen los distintos campos que yo puedo tener de información en esta pantalla base de trabajo. Y como veis, por aquí debajo en esta lista me aparece el CO2. Si yo selecciono CO2 o, por ejemplo, la energía embebida, he seleccionado estos dos indicadores, le doy a aceptar, ya me aparece en mi pantalla de trabajo 2 columnas más donde empieza a aparecer el indicador de energía y CO2 que quiero visualizar. Este indicador aparece en 0 porque todavía no lo he recalculado, aunque los datos para calcular están ahí detrás, no los estamos viendo. Y aparece en verde porque estos valores tienen información ambiental completa, mientras que hay otra que no tiene información ambiental completa. ¿Y qué hay que hacer para que me calcule las emisiones de CO2? Bueno, pues como tengo la información de base, lo único que tengo que hacer es irme al menú de gestión ambiental, en la parte superior, darle al botón recalcular y veréis cómo al recalcular ahí aparecen las emisiones. Todo esto, repito, gracias a que he utilizado un banco, una base de datos que tiene partidas de obra con información ambiental incluida. Claro, cuando he calculado esto, yo soy capaz de analizar mi proyecto y proponer mejoras. ¿Por qué? Pues porque tengo el impacto partida por partida. Sé cuánto impacta cada partida de obra en mi presupuesto. En este caso, solo tengo un capítulo, pero en la parte superior, si os fijáis, por ahí tengo el resumen
de los impactos de este capítulo y de toda la obra. Con lo cual, en una obra completa yo estaría siempre controlando cuáles son los impactos que estoy teniendo en cada una de las partidas, en cada uno de los capítulos y subcapítulos de mi proyecto y finalmente el valor final. Esto tiene un gran atractivo porque en este momento en que estamos todos persiguiendo como locos cumplir con las agendas europeas, la descarbonización, etcétera, es una herramienta de gran ayuda porque permite que sin tener grandísimos conocimientos de análisis de ciclo de vida, etcétera, simplemente utilizando las herramientas que hemos utilizado siempre de medición y presupuesto, tenemos ahora el plus de poder trabajar contabilizando los impactos ambientales. En el fondo, ¿qué estamos haciendo? Aumentar la contabilidad. Tenemos como más divisas, ¿no? Trabajamos en euros, en kilos de CO2, en megajoules, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, tenéis esto a vuestra disposición. Eh, Seguramente no todo el mundo trabaja con la base de datos BDEC y, por tanto, no todo el mundo tendrá información ambiental, pero hay algunos procesos, que no son objeto de la sesión de hoy, que permitirían asignar a partidas de obra que no son de la base de datos BDEC algunos impactos con los que trabajamos. Y hasta aquí esta parte que os quería comentar brevemente para completar este control tanto de costes como de impactos ambientales de los proyectos que realizamos. En este caso en GIS, pero que serían aplicables a proyectos en BIM o proyectos que no sean ni en BIM ni en GIS, que podrían ser proyectos convencionales. Dicho esto, yo dejo de compartir la pantalla y le paso el control a Jaume para que él os cuente la experiencia de la Generalitat en estas relaciones BIM-GIS que son muy interesantes. Así que adelante, Jaume. Gracias, Ferran. Como os comentaba Ferran, yo compartiré la aplicación de la metodología BIM y GIS en 3 casos de obra diferentes, en los que tenemos diferentes niveles de BIM y de GIS, ¿no? Y cómo hemos ido combinando estas 2 metodologías. Pues comenzaré por una obra que está ubicada justo en el mismo tramo de obras que nos ha enseñado el Agustí, pero en este caso es una obra diferente, es la rehabilitación de un viaducto. El primer 1,5 kilómetros de la obra que nos ha enseñado el Agustí es un viaducto que estaba en un estado bastante deteriorado y fue necesario rehabilitarlo. Y para representar geométricamente esta obra, realizar su seguimiento, decidimos optar por la metodología BIM, ya que el hecho de tener un modelo tridimensional nos permitía poder representar con mucha precisión los diferentes tipos de tratamiento de rehabilitación que se habían efectuado, tanto en pilas como en jácenas como en el tablero. Claro, representar este tipo de reparaciones en un modelo GIS con una vista en planta en 2 dimensiones es muy complicado, no teníamos la precisión suficiente, con lo cual decidimos hacer un modelo BIM. Una de las ventajas también que nos aporta el BIM es que si se informan los parámetros adecuadamente, pues con una vista o con el filtro adecuado podemos tener aquí una vista rápida con los diferentes tipos de reparación que se han realizado. Y no solo eso, sino que tenemos una rápida medición de cada tratamiento de reparación que se ha aplicado. En este caso son 7 tratamientos de reparación diferentes según la zona y el alcance del daño que presentaba el viaducto. Y aquí podemos ver que para la reparación 1 tenemos 752 actuaciones, para la 2 1532, para la 3 283 y así sucesivamente. Y bueno, pues podemos filtrarlas por tipología y nos permite contabilizarlas de forma muy rápida. ¿Qué más podemos hacer en el modelo BIM? Pues gracias a que tenemos informado el parámetro de superficie, podemos generar un listado con todas las reparaciones, que son todas estas que vemos aquí en pantalla, son casi 3.000 reparaciones, con la superficie de cada una de ellas, y rápidamente esto se puede exportar a un listado Excel, que es este que tengo ya aquí preparado, en el que tenemos, como veíamos antes, cada tipo de reparación con el número de actuaciones que se han realizado y la superficie de cada una. Esto es lo que yo utilizo para compararlo con la certificación de obra para poder ver si concuerdan los datos del modelo con lo que se ha ejecutado realmente y lo que me facilita mucho después lo que es la tarea de inspección de la obra. Y una cosa más, que
hicimos en esta obra fue con la posibilidad que nos da este visor de incorporar una serie de incidencias y adjuntar fotografías, es adjuntar fotografías de la ejecución de las obras en cada punto. Entonces tenemos aquí una fotografía del estado previo a la reparación, en la que se puede ver perfectamente la patología que presentaba esta estructura en esta zona en concreto, y una foto final de la misma zona una vez reparada esta patología. Aquí tenemos, en este caso, infinidad de fotos que nos han ido adjuntando y que nos permiten realizar este seguimiento de obra. Quería mostrar otra foto también de algún refuerzo bastante peculiar que tenía por aquí. Aquí. Por ejemplo, una foto de una zona donde fue preciso reforzar este cargadero con un perfil metálico por el estado de fisuración y degradación que presentó. Bueno, esto por lo que respecta al modelo BIM. Claro, la principal desventaja que presenta respecto a GIS es que, claro, tenemos aquí un modelo tridimensional del viaducto flotando en el espacio. Pero tenemos la suerte que los compañeros del Instituto Cartográfico ya han generado la cartografía del modelo, toda la cartografía de Cataluña en formato IFC, lo cual nos permite cargarla junto con el resto de nuestra obra. Aquí tenemos el viaducto y aquí tenemos toda la cartografía que está generada a partir del GIS del Instituto Cartográfico de Cataluña, pero ya generada como si fuera un modelo BIM más. Incluso tiene sus propios atributos de identificación. Podemos seleccionar cualquier entidad y nos indica qué es, si es un edificio, si es un parterre, si es el terreno, y nos permite contextualizar nuestras obras. Bueno, pues esto sería un primer paso de integración de BIM GIS. Tenemos un modelo BIM junto con un modelo GIS IFC, bueno, perdón, un modelo BIM IFC del entorno que sale del GIS del Instituto Cartográfico. La siguiente obra que me gustaría compartir, el siguiente caso de uso, sería esta de aquí, que es la ejecución de una nueva línea de metro en Barcelona. Aquí estamos viendo un tramo de túnel de 2,4 kilómetros de longitud. La verdad que es un modelo BIM que tiene un nivel de detalle bastante impresionante. Aquí vemos todos los anillos, incluso las diferentes dovelas que forman cada uno de los anillos. Son más de 1.500 anillos para estos 2,4 kilómetros de longitud. Pero aquí, claro, nos planteamos el hecho de que al estar perforando el subsuelo de Barcelona, lo que nos interesaba era sobre todo saber la posición de la tuneladora día a día, que eso ya lo teníamos con este modelo, pero sobre todo la relación con las calles de Barcelona y los edificios. Entonces, igual como en el otro modelo, nos añadieron otro modelo BIM con todas las edificaciones e incluso con la información geológica de la obra. Vemos aquí también los diferentes estratos que iba atravesando la tuneladora y los diferentes sondeos, que son estas columnas de color verde, que se iban ejecutando para identificar los diferentes tipos de estrato que se iban atravesando. Perfecto, esto ya nos permitía conocer la posición del túnel con precisión con relación a las calles y los edificios. Pero quisimos dar un paso más allá y hacer ya una integración GIS completa. Con lo cual nos generaron esta nueva vista, donde aquí ya sí que tenemos el túnel con relación a las calles, tenemos el número de la calle, el nombre de la calle, perdón, y el número. Y no solo eso, sino que cada edificio podemos consultar determinadas propiedades e información muy importante, como es, por ejemplo, este código del edificio que está vinculado a un informe que es la inspección técnica del edificio, que es una inspección técnica que se hace a cada finca o a cada edificio antes de que pase la tuneladora, para asegurarnos que la estructura del edificio se encuentra en un buen estado, que las obras, por lo tanto, no van a causarle ningún daño al edificio, y también para documentar el estado del edificio frente a posibles reclamaciones que podamos tener en un futuro. Entonces, con este modelo tenemos una trazabilidad completa de fechas de ejecución. Si yo selecciono uno de los anillos y me voy a las fechas de ejecución, pues puedo ver que a fecha 12 de mayo del 2024 nos estábamos acercando a este edificio que está en la calle Iradier número 7 y que en fecha
17 de mayo ya la tuneladora ya había pasado de largo este edificio. Por lo cual, cualquier reclamación que podamos tener en ese rango de fechas, pues podríamos venir aquí a este modelo y consultar todos los datos que tenemos vinculados. Tenemos todos los datos que nos proporciona la tuneladora. Todos esos parámetros son parámetros de la tuneladora que se cargan diariamente en el modelo. La fuerza con la que está aplicando la tuneladora, las revoluciones a las que va girando, el peso del material que va excavando. Tenemos también aquí enlaces a los informes de la auscultación. Todos estos edificios están auscultados con prismas, con sensores, y podíamos pues descargarnos esos informes en estas fechas en las que la tuneladora pasó por debajo de este edificio para asegurarnos que no se ha producido ningún daño. ¿De acuerdo? Este sería el segundo ejemplo que quería compartir. Y el tercer ejemplo de obra en la que hemos aplicado la integración de BIM y GIS sería esta obra de aquí, que ha consistido en la instalación de 49 paradas de bus distribuidas por todo Cataluña. Entonces, claro, está claro que dada el ámbito, el extenso ámbito geográfico de esta obra, no podíamos hacer un modelo BIM para cada estación de autobús y tener un modelo BIM flotando en el aire, ¿no? Por esto decidimos aplicar esta metodología GIS y ubicar en un mapa estas 49 paradas. Tenemos aquí todos los parámetros que informamos, como puede ser el municipio, la carretera, la fecha en la que se ejecutó, e incluso para aquellas paradas más singulares que comportaron la urbanización del entorno, tenemos vinculado un modelo BIM dentro de este GIS, que simplemente pinchando en este enlace se nos abrirá aquí el modelo BIM, que es este de aquí, donde tenemos nuestra parada de autobús con la urbanización que se realizó alrededor. Una acera, con una rampa para facilitar la accesibilidad, una cuña de salida, porque aquí donde paraba el autobús no había una cuña para poder separar con seguridad, una columna de iluminación con su placa fotovoltaica y la nueva marquesina que se instaló, que tiene todos los presets de geometría, identificación, localización y prestaciones exactamente los mismos que se han informado aquí en el modelo GIS. Con lo cual podemos tener una base de datos única con toda la información que tenemos en el GIS y con toda la información que tenemos en los modelos BIM que nosotros hemos ido enlazando a este GIS. ¿De acuerdo? Bueno, y hasta aquí todo lo que quería compartir con relación a nuestra experiencia en este tipo de obras. De acuerdo. Creo que estáis ya viendo en mi pantalla. Entonces, mientras cuento esta parte final, recordaros que en el apartado de preguntas de GoToWebinar podéis plantear aquellas dudas que os surjan o curiosidades y en breves minutos vamos a intentar dar respuesta a las preguntas que vayan llegando. Deciros que, como ya habíamos anunciado al principio de la sesión, vais a disponer de una serie de archivos, documentos, para poder hacer alguna prueba de todo eso que hemos explicado, lo que ha explicado básicamente Agustí, obviamente, y lo tenéis en un enlace descargable donde tendréis toda esta información que aparece en mi pantalla, donde tendréis archivos de QGIS, archivos de TCQ, archivos Excel, que son los que os van a ser de utilidad para reproducir esos procesos. Yo quería mostraros simplemente ahora que hay uno de los documentos que os facilitamos, que es este documento que se llama GIS-TCQ, con fecha de hoy, que es un resumen que tenéis a disposición para que os pueda guiar en el momento de reproducir todo eso que Agustí ha explicado. Si no queréis volver a ver el vídeo, que siempre tenéis esta posibilidad de volver a ver el vídeo y seguir las explicaciones, pues aquí tenéis por escrito, una breve explicación de antecedentes, el proyecto piloto que ha sido objeto de la explicación de antes y una explicación muy breve, casi a modo de chuleta, recordatorio del flujo de trabajo que se ha utilizado en el proyecto. Este es un recordatorio que os puede ser de gran interés
con las imágenes o capturas de pantalla fundamentales que han aparecido durante la presentación. Tenéis también lo mismo, pero para la fase de construcción y seguimiento de obra. Ahí está explicado pues, el flujo de trabajo con unas conclusiones y al final de todo os hemos añadido unas capturas de pantalla a gran formato para que si tenéis alguna duda y no se ven bien en medio del texto, pues las podáis seguir. Bien, esto sería lo que ponemos a vuestra disposición, que como os decía, forma parte de la documentación de esta carpeta, en la que también vais a encontrar la presentación del día de hoy, el PowerPoint y esos archivos asociados con los que podréis trabajar. Y a partir de aquí, pues vamos a resolver algunas preguntas que han surgido. Voy a dar lectura a algunas de las que han ido llegando y os paso la palabra a Agustí y a Jaume en aquellas que hagan referencia a vosotros. Vamos a ver, voy a intentar ir un poco por el orden en la que han ido llegando. Hay una pregunta de Antonio que yo creo que tendría que responderla Agustí, en la que nos plantea si el Entity Handle que tiene el DXF viene a ser como el Git del IFC. Así es. Y añade a su pregunta, si modifico el DXF añadiendo elementos y vuelvo a importar, entiendo que el Entity Handle se mantiene. Es clave para la trazabilidad. Sí, porque esto le viene del archivo de CAT donde lo ha... O sea, el Entity Handle lo bautiza el CAT. Como lo bautiza el CAT, es decir, oye, ya me lo ha bautizado, si tú has añadido más archivos, los tendrás ahí ya nuevos. A ver, podría ser otro. Tú te podrías crear uno, pero esto lo haces en el propio QGIS. Lo que pasa que yo, al final, por practicismo, utilicé el Entity Handle porque me di cuenta de que era dentro del archivo vectorial, era el que me hacía de ID, que es un poquito como se le llaman en la propia organización del CAD. También es importante, ahora que lo pones, que si es como todo, si en el CAD trabajas ordenado, de forma ordenada, con capas, como no puede ser de otra forma, también lo vas a agradecer cuando lo importes en el GIS. Si tú las capas las tienes bien, con un nombre correcto, te va a ir fantástico. Nada que no sepamos, ¿no? Pero es que al final es como en todo, el orden es fundamental, la tipificación es fundamental. Si no, luego nos vamos a perder, no nos vamos a encontrar y en definitiva perdería la gracia, ¿no? De lo que buscamos, que es una mejor eficiencia. Perfecto, Agustí. Hay algunas preguntas que nos formula Irene. Hay una serie de 3 o 4 preguntas suyas que en realidad tienen una misma orientación y a las que voy a intentar responder. En primer lugar, deciros que obviamente nosotros trabajamos con una base de datos que es BDEC, que tiene información ambiental de un conjunto de indicadores muy importante. Prácticamente hay unos 22 indicadores, aunque los que están abiertos al público a día de hoy no son 22, pero hay bastantes indicadores, aparte del CO2 y los megajoules, contenidos de reciclado, residuos, agua, etcétera. Si alguien está con una base de datos BDEC y no ve esos indicadores, como parecía que le podía ocurrir a Irene, es porque la licencia que dispone es una licencia que solo le da acceso a la parte de precios y no le da acceso a la parte de indicadores de sostenibilidad. Por tanto, ahí podría haber algún problemilla en este sentido. Realmente la base de datos del ITEC, PDEC, como todas las bases de datos, nunca lo tiene todo. Y para hacer un proyecto, pues es común observar como cualquier proyecto de ingeniería, de obra civil, pues hay un 15% de partidas, seguramente, o 10 o 20, depende del proyecto, que son partidas que hay que hacer de nuevo porque no existen en la base de datos. Eso es un fenómeno normal, ¿no? Y por tanto, quien crea una partida no tiene información ambiental. Eso también tiende a ocurrir, ¿no? ¿Qué ocurre si tenemos una base de datos que no es BDEC y queremos trabajar de este modo? Como ya he avanzado en algún momento en la presentación, hay un proceso que nosotros le denominamos asimila, que permite asociar la información ambiental
de partidas del BDEC que son parecidas a las que tiene otra base de datos para conseguir tener una cierta información ambiental. No es lo óptimo, obviamente, porque las suposiciones, los escenarios de cálculo que se aplican a las partidas de obra de BDEC son bien conocidos por nosotros, y en cambio cuando esos valores se trasladan y se asimilan a otra partida creada por un tercero, pues no siempre puede ser que las cosas encajen o tengan la coherencia que precisamos, ¿no? Pero sería posible hacerlo. Espero que esto pueda dar respuesta a las dudas que planteaba Irene. Vamos a ver alguna pregunta más. Sí, nos preguntan también dónde se pueden descargar los documentos, etcétera. Creo que lo he comentado, pero insisto de nuevo que vais a recibir todos los asistentes un correo donde habrá, entre otras cosas, un enlace en la nube donde os podéis descargar esta información. Esta información está tanto en catalán como en castellano, por tanto, cada uno puede descargársela como quiera, y ahí tendréis toda esa información que hemos comentado hoy. Vamos a ver si tenemos alguna pregunta más. Tenemos otra pregunta. Sí, de Justo, que nos dice que ha encontrado muy interesante la sesión y nos pregunta si os habéis encontrado en el flujo de pasar la información de un modelo BIM a un modelo GIS, es decir, pasar de un elemento 3D con información a un elemento GIS, línea, punto, polígono, con información. Esto quizás, Agustí, no sé si se Voy a entiende por muy bien ello. la pregunta. A ver, de momento los flujos de trabajo no lo estaban contemplando. Es decir, te podría hablar de que hemos hecho pruebas en su momento, en su día, con conceptos de herramientas como pueden ser Speckle, pero ahí no era de datos, solo geometrías. Es decir, tú puedes, digamos, interaccionar entre una herramienta BIM, como puede ser Revit, el mismo, en este caso, incluso Archicad, o incluso también tenían disponible, en este caso, utilizando Rhino y Grasshopper, con su conector de Speckle te lo pasaba a GIS. El problema es que solo es la geometría, no está el metadato. Entonces ahí sí que puedes tener la geometría y tienes el metadato. También es verdad de que cuando son objetos puntuales, es decir, sí que podrías probar algo muy sencillo, ¿no? Tú, por ejemplo, si tienes en tu modelo BIM tienes elementos que podrías considerarlos como puntuales, como luminarias, señales verticales, elementos que podrías decir, oye, esto es un punto, tan fácil como exportar, digamos, de tu software BIM tal cual un archivo de Excel, o bien incluso, pues, si tú los tienes en un IFC, que lo puedes hacer, si tú tienes un IFC y te vas a cualquier herramienta de coordinación BIM que es capaz de generarnos un Excel, tú tal cual le dices, mira, pásame una columna con la X, con la Y, las coordenadas de X, las coordenadas de Y y luego los metadatos. Tú en QGIS puedes generar un archivo vectorial a partir de un Excel, de un CSV. Eso sí, de naturaleza de puntos. Entonces tú podrías generar y geolocalizar y ubicar los elementos originados de un modelo BIM a un GIS. Pero cuando estamos hablando ya de geometrías más complejas como son las áreas o incluso las líneas, te encuentras esta casuística. Se podrían probar cosas con programación, pero bueno, habría que probarlo, investigarlo y tal otro, porque bueno, no está del todo completo porque faltarían los metadatos. Pero al final también yo creo que uno tiene que valorar en qué medida lo de BIM se puede transmitir o qué te aporta de BIM transmitirlo a GIS, porque a veces, oye, pues tú generando en tu herramienta BIM generas un DXF y ya lo tienes. O sea, no directo, pero sí indirecto. Es decir, oye, pues mira, no me funciona este conector. Bueno, pues mira, me intento jugar con el DXF, con estos entity handles y me lo capeo como buenamente puedo. De momento no queda otra. Pero bueno, yo supongo que tiempo al tiempo alguien le dará con lo duro desarrollar si es que tiene un problema a solucionar desde esta perspectiva. Agustín, hay otra, no sé si es una pregunta o una afirmación, tú eres el experto en QGIS y seguramente lo identificarás, que nos hace Jefferson, donde nos dice, los DXF se podría aplicar con modelos 3D dentro de QGIS.
ya Sí, sea bueno, en algún formato abierto como IFC y asignarle atributos. no. A ver, o sea, tú puedes, es decir, para empezar, QGIS no interpreta IFCs. De momento no. Te interpreta o bien elementos vectoriales o bien elementos rasters. ¿Vale? Dentro de interpretar un elemento vectorial, pues le puedes insertar un elemento vectorial vía un archivo shapefile, un archivo geopackage y también un archivo vectorial que es un DXF. Ahora bien, un 3D no te lo pilla, pero si tú le das parámetros, por ejemplo, imagínate que yo tengo un DXF que son edificios, el contorno de un edificio, ¿vale? Una capa de polígonos y tengo el contorno de los edificios, ¿no? Como aquello que Jaume ha mostrado. O sea, aquello de Jaume es más o menos algo parecido. Es decir, esto viene de un archivo topográfico que tiene unas entidades y que luego le das un valor de cota. Tú sí que en QGIS insertas un DXF que contiene las plantas de edificios y luego, si tienes un metadato que te dice la cota, en QGIS se puede decir, oye, quiero verlo en 3D y quiero que el comportamiento visual de esta capa se me extruya teniendo en cuenta de que los contornos tendrán que leer la altura que está en este parámetro. Y luego te podría generar estas extrusiones visuales. Evidentemente luego es un 3D, que lo ves tú, pero digamos que la forma de encararlo o trabajarlo dentro de QGIS sería esta. Muy bien. Una pregunta más que acaba de entrar de Justo, que nos pregunta sobre si tenemos una hoja de ruta para Visual Cost y GIS. Bien, entiendo por la pregunta que Justo, y además creo que lo conozco, eh, mm, utiliza herramientas nuestras y hace referencia a Visual Cost, que es una herramienta de distribución gratuita que ha aparecido en aquel diagrama que os he enseñado antes, que es una herramienta que permite hacer auditorías o controles de proyectos, de presupuestos que están en formato BC3, que es el formato interoperable de presupuestos más extendido en España, y junto con los modelos IFC que han generado ese presupuesto. Y esta herramienta, como os decía, es gratuita, pues permite hacer este trabajo de auditoría. Y él nos pregunta sobre si esta herramienta podrá trabajar también con los modelos GIS. En este momento no lo tenemos programado y seguramente si este tipo de aplicaciones, como las que hemos contado hoy, pues empezamos a ver que tienen una aplicación más extensa en el sector, pues probablemente podamos pensar en una interacción de Visual Cost con modelos GIS, sin duda. Bueno, me gustaría hacer un comentario sobre lo que ha mostrado Jaume, porque me parece que es muy interesante esta posición de la administración utilizando modelos digitales que tienen orígenes diversos para dar respuesta a proyectos únicos, ¿no? Y entonces, y utilizar en cada parte el modelado digital que sea necesario, ¿no? Yo creo que esto es muy interesante porque hace que pongamos el esfuerzo donde realmente toca, ¿no? Y me imagino que esta es la idea de que vais a aplicar en los próximos proyectos, ¿no? Es decir, utilizar indistintamente o mezclándolos incluso distintos modelos digitales, ya sean de BIM o de GIS, ¿no, Jaume? Sí, sí, la verdad es que cuando irrumpió toda esta tecnología BIM, comenzamos a aplicar el BIM a todas las obras. Pero claro, rápidamente nos dimos cuenta que con el BIM sí puedes acometer cualquier obra, pero a lo mejor no es la metodología óptima para todas las obras. Entonces, la primera prueba piloto, creo recordar que fue esta que hicimos con Agustí, de intentar hacer una obra lineal utilizando un GIS. Pues para este tipo de obras en las que no hace falta hacer un trazado en planta y alzado, que simplemente un trazado en planta para un refuerzo firme, pues es ideal. Es fantástico. Tenemos un entorno, una ortofoto para podernos ubicar, podemos representar las diferentes capas de apedazados, de capas de rodadura, hacer el seguimiento presupuestario, perfecto. Conforme la obra se va complicando y la componente 3D pues tiene más peso, pues vamos haciendo la transición hacia la metodología BIM, como he enseñado, ¿no? Esta obra del túnel de la línea 9 del metro o las marquesinas de las paradas de autobuses. Sí. O sea, hay una escala de grises, ¿no? Entre el BIM y el GIS, pues que puedes sacarle el máximo provecho a ambas tecnologías. Yo creo también que está muy bien, Jaume, el hecho de ir adquiriendo proyecto a proyecto, ¿no? Esta madurez digital y entender de que, oye, no puedes aplicar la misma receta para todo, ¿no? Porque muchas veces matamos moscas a cañonazos, sino, oye, mira, en este tipo de proyecto, pues lo óptimo es esto, ¿no?
porque al final, a ver, el que tengamos un dato localizado que lo podamos utilizar, buscar y a partir de ese dato tomar decisiones de seguimiento, de control, etcétera, creo que es el centro, ¿no? Yo creo que no debemos de ser esclavos de las herramientas, sino, oye, usuarios de las herramientas teniendo claro cuál es el objetivo, ¿no? Y dejarnos de apriorismos, de, oye, no, es que hay que aplicarlo así, si no, no lo es, o no sé qué, no, sino, oye, ¿qué es lo práctico, qué es lo que aporta valor? Y que en función del proyecto, pues, oye, pues mira, me va mejor esto, me va mejor lo otro, y no perder nunca de vista que el objetivo es hacer un buen proyecto y seguirlo bien. Correcto. Así es. Efectivamente, pues muy bien, hemos sobrepasado en 9, 10 minutos el horario previsto, sin duda por las preguntas que nos habéis hecho y que hemos intentado responder. Cualquier duda que pueda haber posteriormente la podéis trasladar a nosotros, nos encontraréis por redes sociales, mails de ITEC, el servicio de soporte técnico de ITEC también está a vuestra disposición. Y como os decía, vais a recibir un mail con toda la información que os podéis descargar y poder probar en vuestros despachos, en vuestra casa, lo que os hemos contado hoy. Así que nada más por la sesión de hoy. Gracias, Jaume, gracias, Agustí, y esperamos que os sea útil y hasta una próxima ocasión. Buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego, gracias.